los 12. Aquí empezamos a ver la primera congregación, la primera reunión de hermandad que aparece después de que Jesús resucita. Por lo tanto, en este capítulo 1 nosotros ya vemos el génesis de la iglesia. Que la iglesia no es uno por aquí, otro por allá, sino que están todos juntos, ¿verdad? Y no se reunían solo para compartir, para reírse, contar, que no es malo, sino que la Biblia dice que ellos estaban juntos en oración y ruego. O sea, algo los unía, un ánimo, ¿verdad?, de buscar la respuesta de Dios. Por lo tanto, después lo que nosotros vemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, Pentecostés, es la respuesta de Dios frente a la oración y el ruego de sus 120. Pentecostés no viene porque justo en el día. Pentecostés, el derramamiento del poder del Espíritu Santo no viene porque no había nada más que hacer, porque Dios se acordó, no, porque el derramamiento del Espíritu Santo viene porque hubo un pueblo que estuvo en oración y ruego. Y esa comunidad y ese grupo de personas estaban unánimes, estaban con un mismo sentir. Como yo siempre pongo el ejemplo, estaba ese Pedro que le había cortado la oreja y que había dicho que él iba a dar su vida por Jesús, y al ladito estaba Jesús, Juan, el amado, el discípulo que era cariñoso, que se recostaba en el pecho de Jesús, con todas sus diferencias, pero estaban los dos. Es decir, asumían sus diferencias propias que tenían, pero, ¿verdad?, estaban con un ánimo superior a aquello. Por lo tanto, hermanos, el inicio de la iglesia, y aquí arreglamos la primera demanda, la iglesia no nace en Pentecostés, nace días antes, cuando la comunidad estaba orando. Ahí ellos ya estaban reunidos. Pentecostés viene a responder frente a esa comunidad que oraba y clamaba. El derramamiento del Espíritu Santo da la oportunidad para que Pedro se levante y dé una palabra poderosa frente a la multitud, ¿ya? Por lo tanto, y con esa palabra, ¿se recuerdan cuánta gente creyó? La Biblia dice que fueron 3,000. Solo porque Pedro se levantó, ¿verdad?, y dio el primer mensaje. Entonces aquí, hermanos, nosotros empezamos a ver el primer detalle, que la iglesia del Señor, ¿verdad?, no es un diseño humano, la iglesia del Señor no es algo que se le ocurrió a un hombre, sino que la iglesia está dentro del plan de Dios. Y el texto que nosotros tomamos para decir eso es Hechos capítulo 2, verso 47. Para mirar la génesis de la iglesia tenemos que mirar los primeros 4 capítulos, 5, 6, hasta el capítulo 8, creo yo, para ir mirando cómo se desenvuelve la iglesia. Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía cada día, mire qué poderoso es, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Pero por qué el Señor añadía? Porque había una iglesia nuevamente que estaba en oración y ruego, que estaban unánimes, que a pesar que, insisto, y voy a ser majadero de eso, que pensaban muy distinto, pero algo los unía, que era la misión que el Señor les había encomendado. Por lo tanto, la iglesia es un plan de Dios y no de los hombres. La segunda idea clave de la iglesia es que la iglesia tiene y debe tener una relación directa con Dios. Dios trata directamente con la iglesia. Efesios capítulo 5, verso 25 dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Y la tercera idea clave de la iglesia es que la iglesia tiene una misión. La gente, esos 120 que estaban en oración y ruego, ¿qué estaban esperando? Estaban esperando la promesa del Señor. El Señor les dijo, no se muevan hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y una vez que fueran investidos de poder de lo alto, iban a poder ser testigos. En Judea, en Samaria, ¿verdad? Y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, la iglesia, usted y yo tenemos una misión, que no podemos evadirla, que no podemos decirle que yo no puedo, no. De una u otra manera Dios nos va a usar. Y tenemos que dejar
dejarnos en las manos de Dios para llevar el mensaje. Y hay una escritura que a mí me encanta, que ahí la colocamos, Hechos 9:31. Entonces, las iglesias, mire, ya hasta el capítulo 9, habían iglesias en Judea, en Galilea y en Samaria. Y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se presentaban fortalecidas. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. No podemos concebir la iglesia, hermanos, si no hay Espíritu Santo. Y eso nunca se nos tiene que olvidar. Podemos tener una buena capilla, podemos tener un buen orador, buena música, pero lo que mueve a la iglesia es el Espíritu Santo. Eso lo vemos desde el capítulo 1 de Hechos en adelante. Por lo tanto, yo quise mostrar esto, hermanos, para que fuéramos viendo que la iglesia, la estrategia de Dios para con la iglesia la encontramos en la Biblia. No hay nada nuevo que inventar, no hay nada bueno que rebuscar, porque las estrategias ya están ahí, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, una vez que nosotros tenemos esto en nuestra mente, estas tres ideas claves de la iglesia, de que la iglesia no es del hombre, no es una idea del hombre, sino de Dios. La segunda idea de que la iglesia, usted y yo tenemos una relación directa con Dios. Y la tercera idea de que la iglesia tiene una misión. Podemos entonces dar el siguiente paso. Esas son las bases para nosotros comenzar a hablar lo que hoy día ya no nos concita. ¿En qué creemos? Porque cuando hablamos de la iglesia apostábamos a la pregunta de quiénes somos. Por eso siempre decimos que somos pentecostales, porque creemos en el derramamiento del Espíritu Santo. Somos apostólicos por la doctrina de los apóstoles, y la vamos a mirar el día de hoy. Y una vez que tenemos definido quiénes somos, pasamos entonces a la siguiente fase, a hablar ya de nuestras bases, de nuestras creencias, en lo que creemos. No es lo que pensamos, no es lo que se nos ha dicho, sino lo que usted y yo debiésemos creer y en dónde está fundamentada, ¿verdad?, nuestra fe. Y para eso nosotros tomamos una palabra que es bien dura. Yo encuentro que cuando hablamos de doctrina son las enseñanzas fundamentales. Fíjense lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2, verso 40, que es la lámina que estamos viendo. Después que Pedro da, ¿verdad?, ese mensaje de Hechos 2:38, el 2:39 dice, porque para vosotros es la promesa, ¿verdad?, para vuestros hijos. Y el 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, este es el mensaje: sed salvos de esta perversa generación. El 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día. Y Lucas dice así como que algo así como 3.000 personas, algo poco, algo no tan relevante, no se dejen llevar por los números, dice Lucas, no se dejen llevar por eso, ¿verdad? Como 3.000 personas. Y el verso 42 es clave, porque una vez que viene el Espíritu Santo, que hay una predicación de la palabra, ahí está recién iniciando el trabajo que Dios quiere hacer con su iglesia, porque Lucas dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las... Miren, nuevamente, qué casualidad, nuevamente encontramos la oración en medio de lo que ellos perseveraban, en lo que los unía. Por lo tanto, si perseveraban en la doctrina de los apóstoles, yo creo que es importante mirar cuáles son esas doctrinas, ¿no es cierto? ¿Qué era lo que los unía? Y para eso nosotros comenzamos a definir doctrina. Y usted puede encontrar un sinfín de definiciones, pero a mí me gustó esta. La doctrina, como dice ahí la lámina, es el conjunto de enseñanzas que dan forma a una creencia de manera irrestricta. Y aquí, hermano, esto es sumamente importante, este punto, porque nosotros podremos transar las formas. Un día podremos decir, ya no vamos a hacer más reuniones en la mañana, lo vamos a hacer en la tarde. Algún día el pastor va a decir, ya no vamos a tener más un coordinador, sino que solamente vamos a tener los hermanos orando. Ya no vamos a tener gente en la puerta. Y puede ser. Pero lo que no se tranza y lo que nunca nosotros debiésemos transar es la doctrina. Son ese conjunto de enseñanzas que dan forma al cuerpo de la iglesia. Y son esas doctrinas las que vamos a ir mirando. Insisto, todo lo demás
puede ser accesorio, puede dar lugar a que alguien esté de acuerdo, no, que el pastor siempre pone este ejemplo, que a los hermanos les gusta la iglesia blanca, a otros azul, a otros roja, y podemos estar en discrepancia con cosas así. Pero en cosas doctrinales, de esas enseñanzas básicas y fundamentales, ¿verdad? Es una sola, y por lo tanto, cuando nosotros asumimos esas creencias, las hacemos nuestras y no las transamos. Las aceptamos por fe, las creemos, ¿verdad? Y se transforman en la columna vertebral de la iglesia, permitiendo que a través de esta enseñanza la iglesia crezca. Si usted se fija, cuando leíamos Lucas, él dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, no era algo menor. Ellos no perseveraban en lo que ellos creían, lo que los apóstoles pensaban, no, en la doctrina, en algo fundamental, en algo que ellos nunca iban a transar. ¿Y por qué es importante mirar las doctrinas? Yo generalmente voy una vez al mes a San José de Maipo y yo le digo a los hermanos, hablar de doctrina de repente se hace un poco tedioso, porque miramos la Biblia, miramos un texto, miramos otro y tenemos que escribir, tenemos que anotar porque se le olvida, ¿verdad? No es como un mensaje evangelístico que uno siente que está el Señor, ¿verdad? Cuando hablamos de doctrina es algo más profundo y más lento para que podamos entenderlo, pero es importante. Y yo les quiero mostrar esto. Quiero hacer la salvedad de que no todos los milagros son buenos. ¿Qué dijo Cristino? Las plagas de Egipto fueron milagros. No tuvieron desenlace bueno. El diluvio fue un milagro. La destrucción de Sodoma y Gomorra cuando bajó el fuego del cielo fue un milagro. Cuando de repente se metieron dos a ofrecer fuego extraño en la casa de Jehová y el fuego saltó y los mató, eso fue un milagro. Así que debemos tener bien presente que lo que estamos pronunciando con nuestra boca tiene el poder de activar un milagro, pero tiene el poder de que ese milagro sea bueno o sea malo. Yo creo que la Trinidad no es más del Padre. El Padre envió a su Hijo y por medio del Hijo tenemos, y el Hijo dijo, rogaré al Padre para que os otorgue. Yo creo en la Trinidad. Ahora, no le estoy negando, creo 100% fiel que hay una Trinidad, pero esa Trinidad es la imagen del León del Dios, esencia. ¿Alguien me entendió? En esos 40 días, ¿quién quedó en la tierra? Si el Padre está en el trono, el Hijo le está rogando para que envíe el Espíritu Santo, para que venga y la autorice. La esencia. ¿Alguien me entendió? Todo lo que pidieres al Padre, creyendo en mi nombre, será dado. ¿Cómo oro? Padre que estás en los cielos, te pido en el nombre de Jesús que... Esa es la manera de orar. No es que ahora, Elión, tú que eres el Altísimo. ¿Y el Padre? El que te amó, en el cual está la esencia. Es que si la esencia está en Él, es Él. ¿Alguien me entendió? Yo creo en la Trinidad. Apóstol Billy Bunster enseñando sobre la herejía de la cuadridimensión. Tal vez Dios. ¿Y dónde deja su gloria? ¿Y en Dios? Se lo deja el Padre. Se vacía. El Hijo, todavía no era Jesús ni Cristo, era el Hijo, el unigénito del Padre. Ese Hijo se vacía y se despoja de sus atributos y toma forma de hombre, lo que llama la encarnación. Juan 1:1 dice: en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios. El Verbo, otra versión dice: en el principio existía la palabra, el Tabar, y el Verbo o la palabra estaba con Dios, y el Verbo o la palabra era Dios. Él estaba en el principio con Dios. ¿Con quién? Con el Eterno, con el Elión, con el Altísimo, que es uno. Pastor, pero yo no entiendo esto de cómo es uno, si es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esos son atributos. Pero Él es uno. Se manifiesta como Hijo y como Espíritu Santo.
conoce como Jehová, como Padre, como Shaddai, como Espíritu, y como Adonai en el Hijo, como Señor. Parte 1. Uno de estos días me enojé con Dios. Sí, no me quejé, me enojé. Yo dije, Señor, yo veo a un impío, jugador de soccer, tiene 30 carros. Y uno de ellos vale 1,5 millones, 2 millones, 3 millones. Y veo al otro impío, que tiene un avión de 50 millones, viaja el mundo y no siembran para Jesús. Yo digo, Señor, y aquí orando toda la vida, con la lengua de fuera, ganando almas, restaurando familia. ¿Dónde están mis millones? Los que quieren ser pobres no dijeron nada, pero estoy hasta la coronilla que el malo tenga el billete. Y nosotros los hijos de Dios tenemos que siempre pelear para que ese billete llegue. ¿Por qué es importante la doctrina? Porque si no tuviésemos, hermanos, amados, afianzados en la enseñanza, todo esto que hemos visto, diríamos, a ver, lo creeríamos. Hoy en día Internet nos ayuda y nos facilita el tener toda la información de todo lo que se enseña, mirándolo desde el punto de vista eclesiástico. Y ahí entonces nos damos cuenta por qué tenemos que tener nuestras raíces bien profundas. Porque el día que alguien se pare detrás de nuestros púlpitos a decir, hermano, usted tiene que sembrar y Dios le va a devolver el 100%, ustedes dicen, ay, que no. Eso yo no lo encuentro en mi Biblia. Por último, no fui formado así. Cuando venga, hoy en día está muy el tema de tenemos que decretar, por eso es importante la doctrina. Porque en la doctrina nosotros vamos conociendo cómo es Dios, cómo actúa Dios y cómo Dios quiere, ¿verdad?, relacionarse con nosotros. Por eso yo quise mostrarle esto, porque más de alguien lo ha visto. Yo le decía a Felipe delante, uno mira TikTok, ¿verdad?, y lo primero que le aparece es un sinfín de cosas y uno dice, Señor, gracias, 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 porque la luz del Evangelio resplandeció sobre nuestras vidas. Porque no es de nosotros, no fue de nuestras capacidades. Lo vamos a ver un poquito más adelante. No es nuestro intelecto, no son nuestras capacidades, es pura misericordia de Dios. Por lo tanto, hermanos, estas doctrinas, estas enseñanzas son la base, la columna vertebral de nuestra iglesia y es la que nos permite crecer. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 14, verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmos. Y este texto lo vamos a tomar cuando hablemos de lo que hacemos en nuestras reuniones. ¿Por qué cantamos? Por lo que dice Pablo, que cuando los hermanos se reunían en Corinto, tenían salmos. Tienen doctrina. O sea, también, y por eso es importante tomar esto, porque la enseñanza no era algo accesorio, sino que era fundamental en la iglesia primitiva, en la iglesia apostólica. Y sigue diciendo, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, pero hágase todo para edificación. Tito dice, Tito 2:1, pero tú, dice Pablo a Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Por eso es importante que vamos mirando nosotros, y en el bosquejo que enviamos, ¿cuándo lo mandamos, hermano José? El domingo, o sábado. Hablaba de la importancia que tiene la doctrina de la iglesia. Y me gustaría que cuando saliéramos de aquí dijéramos, ¿sabes qué? Sí, yo necesito saberla. Necesito conocerla, necesito empaparme de ella. Y que no solamente sea conocimiento, sino que yo diga, ¿sabes qué? Esta doctrina a mí me sirve en el día a día. Porque como decía, la doctrina nos va a ayudar a mejorar nuestra relación con Dios, porque lo vamos a ir conociendo mucho más y de manera mucho más profunda. Si nuestra doctrina, hermanos y hermanas, está sólida en las Escrituras, podemos estar confiados que estamos por un buen camino. La doctrina inevitablemente nos va a llevar a escudriñar la palabra del Señor. Va a ser que cuando lleguemos a nuestra casa, como decían, como eran los hermanos de Berea, ¿se recuerdan del libro de los Hechos? ¿Qué hacían los hermanos? Llegaban a sus casas a mirar si era verdad lo que les decía Pablo. O sea, no porque era el apóstol, no porque era el mandamás. A lo mejor les cabía una duda para corroborar si era verdad lo que les decía Pablo. Y ellos al llegar a sus casas y mirar las Escrituras decían, tienen toda la razón.
Y nosotros deberíamos comenzar a tener ese ánimo, ¿verdad? De llegar a nuestros hogares, de tener nuestro devocional diario, de escudriñar la palabra del Señor, porque es la única manera que, aunque vengan estos vendavales de enseñanzas, nuestra vida esté firme en la verdadera doctrina, y lo que dice Pablo, en la sana doctrina del Señor. Amén. Ahora, cuando hablamos de doctrina, yo lo hemos conversado en algunas oportunidades. Si ustedes se fijan, uno va a cierta iglesia y uno no sabe si creen en 3, si creen en 2, si creen en 1, porque ya no se habla de doctrina. ¿Y por qué no se habla? Porque la gente dice, pero es que, ¿para qué vamos a hacer sentir mal a la otra persona? No, ¿para qué vamos a hablar de lo que nos divide? Mejor hablemos de lo que nos une. Pero miren la palabra de Jesús. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es decir, Jesús nunca se avergonzó de la doctrina de la que él hablaba. Nunca dijo, no, esto va a hacer sentir mal a los fariseos, mejor, ¿para qué? Evitemos problemas, ¿no? Era lo que él había recibido, ¿verdad? Y eso es lo que él hablaba. Y cuando nosotros entendemos nuestra doctrina, tampoco vamos a caer en la jactancia que en algún momento la tuvimos, ¿verdad? De decir, no. Pero sí, en la humildad de decir, no, es que esto yo no lo voy a alcanzar. Esta es la verdad que yo veo en la palabra del Señor, es la verdad revelada, y por lo tanto, es lo que yo creo. La doctrina, hermanos, por lo tanto, tiene un lugar prominente en la congregación. Tiene un lugar prominente en el crecimiento de la iglesia. Porque cuando nosotros salgamos a evangelizar, ¿qué le vamos a predicar? ¿En quién tienen que creer? ¿En quién se tienen que bautizar? ¿En los títulos? ¿Se tienen que bautizar nombrando a Jehová, a Yahvé, que en algún momento nuestro hermano Juanito nos va a hablar acerca de eso? No, vamos a tener que hablar de Hechos 2:38. Y vamos a tener que ir mirando que Cornelio se bautizó en el nombre de Jesús, que Pablo se bautizó en el nombre de Jesús, que los hermanos de Éfeso en el libro de Hechos capítulo 19 se bautizaron en el nombre de Jesús. Por lo tanto, es parte de nuestra doctrina y en la cual nosotros jamás tenemos que avergonzarnos. Aunque nos llamen sectaristas, nos llamen extremistas, solo Jesús, solo esto, solo... Es lo que nosotros vemos en la palabra del Señor y lo que Dios a nosotros nos ha revelado. Por lo tanto, estas doctrinas que vamos a ir mirando de aquí en más son las básicas que la iglesia debiese tener para ir creciendo. Y cuando usted llegue a su casa, yo le voy a desafiar a que mire el libro de Hebreos, en el capítulo 6. El escritor habla de algunas doctrinas, ¿verdad?, que eran fundamentales y eran básicas que habían en ese tiempo en la iglesia, que no es el momento para hablar de ellas, pero revíselo en su casa. ¿Y por qué es importante las doctrinas? Mire lo que Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica. Así que, hermanos, el texto que leía mi hermano José, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o carta nuestra. Y a mí me encantó la versión, la nueva versión de la nueva traducción viviente, que dice: con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos tanto en persona como por carta. O sea, aferrémonos. No la transemos, no la dejemos ir. De vez en cuando miremos, volvamos a leer su estudio que tenemos de tiempo, que hablan de la unicidad, que hablan del mensaje de salvación, que hablan de la santidad, que hablan de escatología de los últimos tiempos, ¿verdad? Miremos eso, retengámosla, como dice ahí en la traducción, permanezcamos firmes y bien aferrados. Por lo tanto, para ir terminando esta introducción a la doctrina, podemos decir esto: la doctrina es parte fundamental de la iglesia y su enseñanza es crucial para el crecimiento de la misma. La doctrina es el hilo conductor por donde transita la fe. Porque si tenemos un mal conocimiento de Dios o un conocimiento errado del Señor, nuestra fe va a estar también tambaleante. En cambio, si nuestro conocimiento, nuestra experiencia de Dios es profunda, nuestra fe va a ser inquebrantable. Hasta este punto, hermanos. Si nosotros tuviéramos que así
de imprevisto decir cuáles serían las primeras doctrinas que nosotros debiésemos tener en nuestra mente. ¿Cuáles serían? Que Dios es uno, bautismo, el Espíritu Santo, el nombre, ir por el mundo, amén, lo que hablamos de la misión de la iglesia. ¿Y alguien más decía por atrás? Un Señor, una fe y un bautismo. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Alguien más? A la 1, a las 2, a las 3, se cierra la mesa. Todas estas cosas que ustedes han nombrado, ¿verdad?, son parte de nuestras creencias, ¿verdad? Y todas este grupo de enseñanzas, porque dijimos que la doctrina era un grupo de enseñanza, no es una enseñanza sola, es un grupo de enseñanza que dan forma a nuestras creencias. Por lo tanto, este grupo de enseñanzas las tenemos que comenzar a ordenar para que nuestra fe nuevamente esté bien arraigada. Y la primera doctrina, o no, la primera enseñanza, sí, la primera doctrina y la primera enseñanza que nosotros debemos tener arraigada, ¿verdad?, tiene que ver con la existencia de Dios. Es lo primero. Y ahí nosotros leemos Génesis capítulo 1, verso 1. ¿Quién se atreve a leerlo bien fuerte? En el principio creó los cielos y la tierra. Hasta ahí más. Pero fuerte. En el principio principio creó Dios los ¡ay! cielos. Los cielos. En el principio creó Dios. Y lo primero que tenemos que decir, bueno, ahí sale, se me adelantó. La Biblia no trata de demostrarnos la existencia de Dios, la da por asumida. No, nosotros nos vamos a encontrar, mire que aquí la Biblia no nos muestra que Dios existe, no. El verso 1 ya parte hablando de que Dios existe. Ya parte hablando de que Dios existe. Por lo tanto, no vamos a encontrar, o sea, sí podemos encontrar argumentos, pero toda la Biblia no nos trata de convencer de que hay un Dios. La Biblia lo da por sentado. Parte hablando de eso, ¿ya? Por lo tanto, el primer versículo de la Biblia nos presenta a este Dios como creador de todo el universo. No nos trata de demostrar ni asegurarnos de su existencia, la asume como fundamental. De ahí, y esto es sumamente importante, hermanos, de ahí lo profundo que tiene este verso, Hebreos 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es imposible? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. No necesita argumentos. Dios lo que está pidiendo es que aquella persona que se acerque a Dios tenga fe. No que le presenten un cuadro, hermano Claudio, y que aquí yo tengo todas las pruebas irrefutables de que Dios existe. No. El Señor dice que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que además que Él va a ser objeto de un galardón de parte de Dios. Solo por el hecho de creer que Dios existe. Ahora, ¿significa que no tenemos argumentos para demostrar que Dios existe? ¿Que Dios existe? Sí, sí los hay. La ciencia ha avanzado, ¿verdad? El conocimiento, pero no nos vamos a detener en esta oportunidad para hablar de, no sé, del ADN, no nos vamos a, del ADN humano, no nos vamos a detener para hablar de Darwin. Yo creo que no es el contexto y no es el momento para hablar de ello. El punto está en que nuestra fe, ¿verdad? Nuestra creencia no tiene que estar fundamentadas en pruebas objetivas, sino porque la creencia, según lo que leemos en Hebreos, no lo que creo yo, lo que dice Hebreos, es que debemos asumir que Dios existe. Por fe. Amén. Hay tres posibilidades de lo que se cree de cómo existe el universo. La primera, el universo siempre ha existido. La segunda, llegó a existir por su propio poder. Y la tercera, la que todos se niegan, o la gran mayoría, es que Dios lo creó. Pero si ustedes se fijan, cualquiera de estas tres, ¿qué es lo que requiere? Fe. Porque para asumir de que el universo siempre ha existido, tenemos que asumir o creer una
que llegó a existir por su propio poder, no estuvo en ese momento. Por lo tanto, cualquier teoría va a asumir y tiene un grado de fe. Y yo personalmente prefiero tener fe en la última, ¿verdad?, que en las otras. Por lo tanto, hermanos, esto nos va ayudando, ¿no es cierto?, a ir mirando, y fíjense lo que dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 1, si alguien me lo lee. Uno solo. Porque lo de Dios se conoce de ser manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ahí espera un poquitito más, Claudia. Detengamos hasta el verso 20. Pablo está diciendo que toda la creación muestra a Dios. Sí, amén. ¿No es cierto? Toda la creación. Y llega a decir de modo que no hay excusa. Amén. Pero fíjense el ánimo del hombre. ¿Cuál es el ánimo del hombre? El verso 21. Miraron la creación. La creación les demostró de que Dios existe. Pero ellos, ¿qué hicieron? No le glorificaron. Ni le dieron gracias. Y peor aún, se envanecieron en sus ¿qué? En sus pensamientos. No, es que yo creo esto. Yo pienso que esto otro. Y después de eso, su necio corazón, y aquí ya interviene Dios. Lamentablemente, porque en su razonamiento ellos prefirieron conocer a Dios a través de su mente, a través de un conocimiento más profundo del que Dios ya le había dado. Si era tan simple, parece que el predicador lo decía el domingo, era tan simple como pararse en la mañana y decir gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. Pero ¿qué hizo el hombre? Fue al razonamiento, intentó profundizar, y el Señor dice que ellos solos se envanecieron en su pensamiento, en su razón, y aquí Dios viene y dice, ¿sabes qué? Ya, tu corazón va a ser entenebrecido, tu corazón va a ser nublado, para que no sepas qué hacer. Profesando ser sabio, se hicieron necios. Porque todo el universo, todo lo que usted ve, toda la creación, muestra un orden. Cuando uno ve esos programas del National Geographic, del History, y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo la Tierra está en 23 grados y si se está un poquito más levantada hace mucho frío, si hace en 22 grados hace mucho calor, tiene justo algo exacto, y así uno puede ir mirando cada detalle. Entonces uno dice, no necesito más. Insisto, no porque no lo haya, sino porque nuestra base de la existencia de Dios no tiene que estar basada solo en argumentos científicos, sino que nuestra fe de que Dios existe es a través de las cosas creadas tal como lo dice el libro de Romanos. Y no solo eso, sino que cada ser humano cuando nace, ¿verdad?, tiene un sentido de moralidad, sabe lo que es bueno. Cuando un niño es bebé y hace algo malo, sin que le digan que es algo malo, así como que... ¿Y por qué? Porque el ser humano nace con eso. Y fíjense lo que dice Romanos 2.15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Por lo tanto, el testimonio de las Escrituras, y esta parte es trascendental, la confirmación de nuestra experiencia con el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios y el derramamiento del Espíritu Santo nos dan una certeza, una confirmación de que todo lo que está escrito en este libro es real. Es real. Que no hay una coma de más, que no hay una tilde de más, que no hay una palabra de más, que a este libro no le falta ningún libro. No le falta y hay que ponerle. Tiene lo que Dios quiso que nosotros tuviésemos en nuestras manos. No tiene de más. Por lo tanto, las Escrituras y la experiencia personal con el Espíritu Santo nos aseguran de que Dios es real y que ese Dios, no solamente eso, sino que ese Dios se quiere relacionar con cada uno de nosotros. Solo un dato.
Solo un dato que quisiera hoy día hablarle acerca del Big Bang. El Big Bang es una teoría acerca del inicio del universo. Hasta antes, en los 1800, se creía que el universo se expandía y se retraía. Se expandía y se retraía. Por lo tanto, el universo era eterno, nunca había tenido un principio, siempre tendía esos movimientos. Pero en ese año, este astrónomo, que no lo voy a nombrar porque mi inglés no es muy bueno, tuvo una gran idea, dice él. Dijo que hace muchísimos años el universo comenzó con un simple punto. Dijo que el universo se había extendido y expandido hasta llegar a tener el tamaño actual y que podría seguir expandiéndose. No es una idea mía, que yo lo saqué de internet de la página de la NASA. A esa teoría se le llamó el Big Bang, que en algún momento, en algún punto de la historia, hubo una gran explosión. Y hermanos y hermanas, yo les vengo a decir que ese es el primer acercamiento a lo que dice Génesis, que leía nuestro hermano Claudio, en el principio. Que este universo tuvo un principio. Hasta antes de esta teoría se decía que el universo siempre había sido, que el universo era eterno. El Big Bang viene a demostrar de que hubo un principio. La pregunta que todos nos hacemos es cuánto tiempo tardará la ciencia en demostrar que ese inicio es la segunda parte de Génesis, que Dios lo había creado. Por lo tanto, miren lo que leemos en Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Podremos tener todo el conocimiento, pero nunca vamos a poder comprender todo de Dios. Por eso siempre hablamos que nos remitimos a la palabra. Todo lo que de Dios se sabe y lo que nosotros debemos saber lo encontramos acá. Yo con esto no estoy diciendo que es malo leer otros libros, de que no tenemos que tener biblioteca. Yo tengo una. Pero todo lo que yo necesito saber de Dios está aquí. Veíamos cuando hablamos de la iglesia, todo lo que necesitamos saber como de la iglesia estaba en el libro de los Hechos. No hay más. Así que, hermanos, mirando esto, mirando que Dios entonces existe, no necesitamos argumentos científicos ni más profundos. Podemos entrar entonces a la segunda doctrina, la Biblia. Hoy en día existe mucho, ¿cómo decirlo? No sé si mala fama, pero todo es que nos falta el libro de Enoc. Bueno, claro, ¿qué vamos a hacer? El libro de Enoc nos falta. El libro de Enoc es trascendental, ahí tenemos las revelaciones. El complemento de Apocalipsis, el complemento de Daniel, el complemento de Zacarías, porque nos habla del fin del mundo. No, hermano. No. Todo lo que necesitamos saber de Dios está ahí, en esos 66 libros. Y yo siempre digo lo mismo. Y si Dios hubiese querido que tuviéramos 90 libros, de una u otra manera, haya levantado el rey que se haya levantado, hayan quemado los papiros, los pergaminos, hubiésemos tenido los 90 libros. Pero si hoy y ustedes tenemos en nuestra mano 66 libros, es porque Dios quiso que tuviésemos esos 66. Ni más, ni menos. Juan 5:39. Y la Biblia viene del griego biblión, que significa libro o rollo. ¿Ya? Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. La Biblia no es algo menor. No es un libro accesorio. Antes de leer el Quijote de la Mancha, deberíamos leer la Biblia. Antes de leer, bueno, ya no se lee papelucho, antes se leía, a nosotros nos hacían leer papelucho, ¿verdad? No sé, había como una serie de papelucho y lo hacían leer. Antes de leer eso, debiésemos leer la Biblia. Porque aquí, dice el Señor, vamos a encontrar vida eterna y son las que dan testimonio de Él. Pablo a Timoteo le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarse, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vamos aquí a tratar de apurarnos para que comprendamos todo. Por lo tanto, ¿es importante la Biblia? Sí.
Y cuando leemos que a Pablo lo que le dice a Timoteo, que toda escritura es inspirada por Dios, mayor aún, por hermano. Y volvemos al punto que decía delante. Podemos nosotros leer esto y asumirlo por fe de que es real. Pero cuando tenemos un encuentro con el Espíritu Santo, entonces uno dice, sí. Porque todo lo que yo leí aquí, algo en mi interior me dice que eso es la verdad. ¿Se recuerdan los caminantes que iban a Emaús? ¿Qué les pasaba cuando Jesús les hablaba? Ellos decían, eso les daba certeza de que le estaba hablando, algo tenías. Aunque la Biblia, hermanos, tiene alrededor de 40 escritores, la Biblia tiene solo un autor, el Señor, Dios. Aunque la Biblia abarca alrededor de 1500 años, ¿verdad? Dios es el que trajo y el que inspiró a todos los escritores a escribir. Segunda Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Veamos lo siguiente. Los escritores, y esta parte es sumamente importante porque más adelante quizás vamos a tener que acudir a esto. Los escritores humanos, las personas que estuvieron ahí escuchando el consejo de Dios, escogieron palabras que reflejaban su idioma, cultura, personalidad, circunstancia y estilo. Dios guió el proceso de manera que cada palabra comunicara con certeza su mensaje. Por eso cuando leemos un texto, que se nos dice en la teología que tenemos que ver el contexto. Porque el texto sin contexto es un pretexto. Porque tenemos que mirar por qué Pablo dijo lo que dijo, por qué Jesús dijo lo que dijo, por qué, no quisiera decir nada de lo que me pudiera hacer arrepentir. No sé qué ejemplo podemos poner de que alguien pueda decir, ¿sabe qué? Es que miremos el contexto que había ahí. En la ciudad, en el pueblo, el momento histórico en el que se estaba viviendo. Por lo tanto, tenemos que mirar aquello para poder decir que la Biblia entonces, hermanos, es infalible, no tiene fallas. La palabra de Dios es infalible, inerrante, que no tiene errores. Y la única autoridad de doctrina para nuestras vidas es la palabra del Señor. Y por lo tanto, la Biblia es verdad. Podremos decir que sabe que este escritor, cuando lo interpretaron, se equivocó en esto. Pero yo creo, hermano, soy de quienes piensan que, por ejemplo, si Mateo interpretó mal o el original decía una cosa y el intérprete decía otra, las doctrinas nunca se van a contraponer. Cada doctrina de nuestra iglesia, de lo que nosotros creemos, de la iglesia del Señor Jesús, se van complementando. Nunca Jesús dijo una cosa y Pablo hizo otra. Nunca Jesús hizo una cosa y Pedro hizo otra. Sino que se van complementando. No se van contraponiendo. Por lo tanto, la palabra del Señor, la Biblia, entonces, es nuestra fuente, nuestra única guía de todo lo que nosotros creemos. Y esa frase que habla ahí, que la Biblia es inspirada por Dios y literalmente es respirada de Dios. Por eso cuando quienes tenemos el privilegio de pararnos atrás de un púlpito, no es solamente leer un texto y hablar lo que nosotros pensamos del texto, sino que en oración buscamos esa voz divina, esa interpretación que viene a través del Espíritu Santo y que es la voz de Dios para el pueblo. Que es la voz de Dios primero para nuestra vida. Porque cuando nos paramos a predicar, primero Dios habla a mi vida y luego entonces yo digo, sí, esto es lo que Dios quiere decirle a mí. Porque Dios ya trató primero con nuestra propia vida. Cuando nosotros vamos y salgamos a evangelizar, ¿verdad? Primero Dios nos evangelizó a nosotros. Porque sería ilógico, hermano, claro, usted se tiene que bautizar y usted, hermano, estoy pensando si lo... No. Yo hablo. Y la Biblia dice, lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso testificamos. Por lo tanto, esta palabra tiene que ser vida en nuestros corazones. Y aquí, algo que quise retomar, pero que yo creo que la mayoría sabe,
sabe que la Biblia se divide en dos partes, el Nuevo y el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos 39 libros divididos en estos 5 grandes grupos, como son el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. Y el Nuevo Testamento, en el que encontramos 27 libros divididos en los evangelios y en las cartas del apóstol Pablo y en las cartas de los otros apóstoles. El conjunto del Antiguo y el Nuevo Testamento nos dan entonces 66 libros. Por lo tanto, en resumen, hermanos, así pero condensado al máximo, el Antiguo Testamento nos va mostrando y nos va hablando de la historia de una nación. El Nuevo Testamento, la historia de un hombre. La nación, ¿verdad?, que fue Israel, es la manera en que Dios trajo a este Mesías, a este Cristo que iba a cambiar, ¿verdad?, toda la historia. El Antiguo Testamento describe la fundación, lo voy a leer para que avancemos y tengamos un espacio después. El Antiguo Testamento describe la fundación y preservación de la nación de Israel, prometiendo a Dios utilizar a Israel para bendecir al mundo entero. Hay una escritura que usted va a poder revisar en su casa. Una vez que Israel fue establecida como una nación, Dios levantó a una familia de entre esa nación a través de la cual vendrían las bendiciones. La familia de David. Entonces de la familia de David fue prometido un hombre quien traería la bendición prometida. Ese es el resumen, la historia que sigue el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es la historia del Nuevo? El Nuevo Testamento detalla la venida del hombre prometido. Su nombre fue Jesús. Y él cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento porque vivió una vida perfecta, murió para convertirse en el Salvador y resucitó de entre los muertos. Jesús es el carácter central en la Biblia. Toda la Biblia nos habla acerca del Señor. ¿Se recuerdan a Felipe con el etíope? El etíope iba leyendo Isaías. Y Felipe viene y le pregunta, ¿entiende lo que lees? Y el etíope le alegó al tiro, le dijo, pero ¿cómo yo voy a aprender? Como si nadie me enseña. Y la Biblia dice que desde esa escritura en adelante le predicó el Evangelio. Y yo les digo, no es una duda, sino que un desafío. Yo digo, ¿cómo en el Antiguo Testamento estaba descrito el Evangelio? Porque nosotros cuando hablamos del Evangelio, de la Buena Nueva, nos tomamos siempre del Nuevo Testamento. Pero Felipe, ya que todavía no estaba el Nuevo Testamento, se tomó del Antiguo para llevarle esas buenas nuevas al etíope. Y fue de tal magnitud el poder que había en la palabra de Felipe que el etíope le dice, aquí hay agua. Porque no fue propuesta de Felipe, fue propuesta del etíope. El etíope dice, ya entendí, no necesito nada más, aquí hay agua, me puede bautizar. Y él dice, si hay agua, ¿qué impide? Usted ya entendió, usted comprendió, hay que hacer. Amén. Esa es la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por lo tanto, ahí lo que el material que les vamos a enviar habla un poquito de esas láminas, pero quiero avanzar porque esto es sumamente importante. Algunas consideraciones para leer la Biblia. Inevitablemente, hermanos, necesitamos pedirle que Dios hable en nuestro entendimiento. Nuestro hermano José, cuando oraba al principio, hablaba un poco de eso. La Biblia dice en Lucas 24:45, entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Porque la Biblia no es un libro más, es la palabra inspirada por Dios. La Biblia es básicamente clara y propuesta para ser entendida, no es un libro engorroso. El salmista dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los más simples. A lo mejor va a haber un texto que, no sé, yo siempre pongo el ejemplo del Apocalipsis, que vemos caballo y jinete y copa, uno ve a Ezequiel y algo similar, ¿verdad? Van a haber escrituras un poco difíciles, pero en general la palabra de Dios hace entender a lo más simple. Tercero, la escritura interpreta la escritura, no se contrapone. 2 Corintios 13:8 dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Cuarto, la verdad se revela progresivamente desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Hebreos capítulo 1. Quinto,
La Biblia presenta una teología unificada, que todo habla de un mismo Dios, de un mismo plan, y ese plan era el plan redentor, ¿verdad?, que anunciaba la venida de Jesús. Siempre lo reiteramos y lo vamos a hablar cuando hablemos de Jesús. Parte de Génesis capítulo 3, verso 15. La primera profecía mesiánica, por lo tanto, de ahí en más, toda la Biblia habla un mismo tema. La penúltima. Ninguna doctrina es basada en un solo pasaje o se halla escondida en esos pasajes oscuros que está ahí entrever. No, hermanos. Toda la palabra del Señor, ¿verdad?, se complementa. Hechos capítulo 8, verso 35. Y por último, la Biblia está acomodada, está hecha para nuestra mente. Pero no el error. Dice 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, la Biblia está hecha, diseñada para nosotros. Está diseñada para nosotros. No necesitamos superpoderes ni grandes conocimientos teológicos para leer la Biblia, para entenderla, para que Dios nos hable. Así que finalmente podemos decir, hermanos, que podemos tener una certera confianza de que Dios nos ha revelado, preservado y transmitido su palabra, y que hoy la podemos entender. Podemos entonces decir que su palabra es la Biblia. Y de ahí en más, asumiendo estas dos verdades, que todo lo que nosotros necesitamos saber lo vamos a encontrar en la Biblia, lo vamos a encontrar acá, entonces vamos a impedir que veamos esos videos, ¿verdad?, en donde decía que el pastor estaba aburrido de ser pobre porque él quería los millones, porque él quería los autos, ¿verdad? La hermana que decía que ella iba a proclamar que había un milagro. Hay un sinfín de cosas, porque nuestra fe va a estar arraigada aquí. Y cuando se pare el próximo lunes, que va a ser online, y nuestro hermano nos va a hablar de que Dios es uno, nos va a tomar el libro, el Corán o la traducción del Nuevo Mundo, va a tomar esto. Y nos va a llevar desde Deuteronomio, supongo, de Deuteronomio 6:4 en adelante, y nos va a pasear para allá y para acá. Y Dios es uno. Y usted va a decir, amén. Mira, este texto yo no lo conocía. Cuando se nos habla de que Jesús es Dios, lo mismo, para allá, para acá, y vamos a ver que toda la Biblia nos habla de lo mismo. Cuando se nos habla de cualquier doctrina, la vamos a encontrar fundamentada en la palabra de Dios. Así que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que seamos, hermanos, agradecidos, profundamente agradecidos, porque no es del que quiere, porque no es del que corre, sino de aquel del cual Dios ha tenido misericordia. Y como lo leíamos en Pablo de los Corintios, lo débil del mundo. Teníamos intelecto, hermano Claudio. Teníamos la capacidad mental para decir, sí, yo ya lo sabía desde antes. No, hermano. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lejos de Dios, lejos de la ciudadanía, lejos de las promesas. Pero de allí nos trajo el Señor. Nos puso misericordia. Y de eso yo estoy agradecido. Que Dios nos bendiga, y yo quisiera abrir un poco el espacio para que alguna duda, algún complemento, algo que quisiera alguien comentar, complementar. Perdónenme si fui tan rápido, pero la verdad es que quería hacer un resumen de lo primero para poder entrar de lleno a esto que yo creo que es fundamental, que en qué creemos. Porque cuando terminemos estas 12 sesiones, que nadie diga que no me queda claro que Dios es uno. Tengo mis dudas, no sé si tengo que nombrar a Yahvé, a Jehová, al Shaddai, al Elión, decía otra vez, el Elión, a Adonai, sin fin, y no comprendamos que el nombre de Dios es Jesús. Podría ser el espacio. Así que no sé si alguien quiere, insisto, comentar, complementar algo. Hermano Ari, una de las cosas que yo creo que como iglesia tenemos que entender es, por ejemplo,
dice en Oseas 4:6, dice: mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Entonces, una de las cosas que puede ocurrirnos como integrantes de la iglesia es que pueda venir gente, tipo de Jehová, no sé, mormón o de cualquier religión, a nuestras puertas de nuestra casa a hablarnos de Dios, y que nosotros no podamos o sepamos de alguna manera defender la doctrina o defender la fe que tenemos. Entonces, por eso la importancia de aprender, de estudiar, de buscar y tener claro lo que somos o quiénes somos. Pedro, no me acuerdo en qué carta, dice que nosotros tenemos que estar preparados para dar razón de nuestra esperanza. Sí, amén. ¿Verdad? En cualquier momento. Sí. Que si alguien nos viene a preguntar, Yasmín, ¿por qué no creí esto? Entonces la hermana Yasmín se va a decir, esto es lo que, esta es la oportunidad que Dios me dio, porque ¿por qué predicó Pedro en el capítulo 2? Porque la gente le dijo, ya, está bien, entendemos lo que, pero ¿qué tenemos que hacer? Y viene Pedro, sagaz, certero, y da el mensaje. Y de repente son pequeñas preguntas que la gente que vive a nuestro alrededor nos hace, y de repente nos pillan volando bajo y nosotros, no sé. Pero pidámosle a Dios que todo esto nos vaya preparando, hermano. Yo estoy seguro, y esa es mi fe, y hemos estado orando por eso, de que sea el momento en que Dios nos prepare para que cuando llegue el momento preciso, podamos, ¿verdad?, dar razón de nuestra esperanza y la gente diga, sí, ¿sabes qué? Lo que usted cree, yo también quiero conocer. Felipe le dijo a Natanael le dijo, no, algo bueno saldrá de Nazaret. Y Felipe, ¿qué le dijo a Natanael? Ven y ven, yo ya no hago más, yo te invité, ahora tú ven y tú sacas tus propias conclusiones. Entonces, que esa sea la razón de ADN, es eso, que tener las herramientas necesarias, hermanos y hermanas, para dar razón de lo que creemos. ¿Alguien más que quiera aportar? Hermano Pablo. Sí, bueno, primero agradecer por esta oportunidad de poder compartir y conversar de la palabra del Señor. Si bien es importante que siempre unifiquemos nuestros criterios, porque más allá de alguien puede tener una idea sobre un tema y otros tienen otra. Pero yo creo que la gran mayoría hoy en día entendemos un poco, y en base a la misma pregunta que hizo al principio, todos entendemos a grandes rasgos lo que es doctrina y qué es para nosotros la doctrina fundamental. Pero lo que hoy muchos no tenemos claro, o más bien debatimos, es lo que no es doctrina. Y eso es un poco lo que hoy en día hace que todos tengamos diferentes criterios ante muchas cosas. Que esto lo consideramos doctrina. No quiero detallarlo porque a lo mejor eso va a venir un poco más adelante. Pero eso es lo que hoy en día nos hace tener pensamientos distintos y lo lleva a conflicto. Porque lo que es doctrina yo creo que lo tenemos más o menos identificado, ¿cierto? Lo conversamos al principio y todos un poco conseguimos un poco lo mismo. Pero lo que no conseguimos muchas veces, lo que no es doctrina, que unos consideran que lo es y otros consideran que no lo es, y no, es que está basado en esto, pero no, hay diferentes cosas. Entonces, lo bueno de esto es que al final podríamos tener claro como iglesia, por eso es importante que ADN, bueno, está abierto para todos, no siquiera para, sé que nació en el corazón por aquellos que son nuevos, pero que tengamos toda la posibilidad de estar y conversar nos ayuda a unificar esos criterios, que al final de todas las secciones, al final del curso vamos a decir, sí, esto es doctrina fundamental, pero la verdad es que esto siempre lo hemos entendido como doctrina, pero a lo mejor no lo es, y estamos un poco atrapados en esto que sí consideramos que es una doctrina y no lo es. No quisiera explayarme en cosas, porque a lo mejor hasta ahora mismo nos podría generar un conflicto, porque el hermano de allá podría decir, no, es doctrina, y yo voy a decir, no es doctrina, y usted podría decir, no, pero es que está basado en uno o dos textos. Bueno, al final de las sesiones yo creo que podemos identificar un poco eso, de que lo que es, lo que ya lo sabemos, lo que no lo es lo que deberíamos aprender. Amén. Con respecto a lo mismo, cuando se nos planteó el desafío de realizar estas sesiones, y quizás, claro, a lo mejor hemos obviado ciertas cosas porque no soy mucho de andar así como hablando todo, pero las conversamos con el pastor Miguel, con el pastor Esteban, y concordamos, como usted bien dice, en las fundamentales, y que son, yo creo que el propósito son esas que no vamos a transar. De ahí en más, conversémoslo, apliquemos criterios, veámoslo, analicémoslo, pero
¿Por qué? Y ahí vuelvo al punto, y no quiero enredar, pero partimos hablando de la iglesia, porque la iglesia no partió, partió en oración. Entonces cuando se paró Pedro a decir algo, ninguno estuvo en desacuerdo. ¿Pero por qué? Porque aunque eran diferentes, estaban unánimes. Concordaban, había un espíritu que le decía, mira Pedro, yo pienso muy distinto a ti, pero en esto vamos a concordar. ¿Se recuerdan cuando la Biblia dice que Pablo tuvo que reprender a Pedro? Porque andaba ahí con dobleces y era apóstol Pedro. Pero había algo en Pedro que dijo, sí, Pablo tiene razón, yo me lo merecía, está equivocado. Entonces cuando la iglesia vuelve a ese génesis en la oración, en el ruego, en el clamor de Dios, mi fe es que nos va a preparar para dar el siguiente paso. Vamos a concordar, como usted bien dice, lo fundamental, en esto que no vamos a transar y en esas controversias que se puedan suscitar, porque siempre van a haber. Sucedió ayer, sucedió antes de ayer, sucedió cuando yo estaba, cuando recién llegué a la iglesia. Yo me acuerdo de las polémicas que había, pero fueron aunadas por el derramamiento y por la llenura del Espíritu Santo en cada hermano y hermana. El decir, ¿sabe qué, hermano? Sí, yo pensaba esto, pero usted tiene toda la razón. Pero si yo no dejo que el Espíritu actúe en mí, yo voy a decir, no, es que yo sigo creyendo esto y aunque usted me lo demuestre, no, hermano, usted está equivocado. Pero cuando estamos en oración, en ayuno, estamos bajo la unción del Espíritu Santo, nos va a preparar para hacer eso, dar ese avance. Lo importante es que, como bien y usted lo repetía, es que estas son nuestras doctrinas fundamentales, que no van a cambiar en una semana más, ni en 2 semanas, ni en 1 año, ni en 3 años. Son las doctrinas de nuestra iglesia. Y Dios nos dé la instancia, y ya estamos trabajando en eso, de poder entonces acudir a esas otras que están ahí, quizás en el limbo, que están ahí como más o menos claras, más o menos que sí, más o menos que no, pero también yo creo que no es solo de hablarlas, sino que también tiene que haber un ánimo de oración, que es el que nos va a preparar. ¿Sí? Por eso el Génesis de la iglesia partió ahí. Por eso el texto, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo lograron que 12 personas sumamente distintas pensaran lo mismo? Sino a través del derramamiento del Espíritu Santo. Así que, bienvenido. Yo lo conversaba el otro día con los chiquillos, con Ariel, con Felipe. Nosotros siempre estamos abiertos a todo, a lo que se pueda mejorar, a lo que no se está haciendo bien. Y por eso damos este espacio, ¿verdad? Que lo hagamos parte nuestro. Que es nuestro ADN. Que estas, como bien decías tú, hermano, son las que no vamos a transar para después decir ya. Ahora tenemos el otro paso. Veamos estos temas que son los que tenemos ahí. Amén, así que espectacular y que tengamos esa oportunidad. ¿Alguien más? Una cosa también, si hay algo de lo que usted también mencionó ahora en esta clase, dijo, cuando la iglesia comenzó, primero vino con la orden del Señor Jesucristo cuando le dice, no os mováis de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. O sea, la importancia absoluta acá es el Espíritu Santo, lo que usted recalcó más de una oportunidad, ser lleno del Espíritu Santo y después, como la iglesia primitiva estaban todos unánimes, eso, me acuerdo que el pastor Miguel cuando empezó este clase de ADN, también dijo, lo que queremos es que la iglesia vuelva al principio, donde se vean milagros, señales, prodigios, todas esas cosas que de alguna manera hemos dejado de ver, y justamente por eso, porque a la iglesia eso es lo que le falta, que a través del Espíritu de Dios nos unamos como un solo hombre, no que uno somos de allá, otros somos de acá, y de repente nosotros como en la misma iglesia acá en general, nos identificamos con un lugar, pero no entendemos que la iglesia es una sola, más allá de los lugares. Y me refiero a la iglesia hija, hermano, si se entiende. Entonces, la iglesia es una, más allá de donde quiera que uno se congregue, no es que solo hermanos de allá o que solo de allá somos uno, en Cristo somos uno. Y eso es lo que la iglesia dice, el hecho dice que la iglesia primitiva tenía todas las cosas en común, y ahí es donde Dios añadía a los que querían ser salvos, porque todos pensaban, hablaban la misma cosa, ninguno decía ser suyo propio, sino que, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que hoy en día nos está faltando como iglesia, tener ese ánimo, hermano, esa capacidad de no solo de allá ni de acá, somos uno en Cristo. Amén. Y lo importante es no solamente reconocer nuestras falencias, sino dar el paso para solucionarlas. Porque podemos tener identificado el problema y sí, todos concordamos, sí, ese es el problema, pero ya, esta es la dificultad. ¿Y qué hacemos entonces para volver? Si nosotros miramos
el relato de Hechos, después que hubo el derramamiento del Espíritu Santo, después que hubo la predicación de la palabra, después que se invita a perseverar la doctrina, empiezan los milagros. Capítulo 3, la sanación del cojo. Y la Biblia dice, y muchos milagros ya han hecho por mano de los apóstoles, pero una vez que empezó a hacer eso, también empezó la persecución. Pero ni la persecución pudo acallar, porque era tanto el poder del Espíritu Santo, que la Biblia dice que mientras Pedro y Juan estaban en la cárcel, ¿qué hacía la iglesia? ¿Huía? No, oraba. Porque sabían que en la oración estaba la respuesta de Dios. Ya lo habían vivido. Ya lo habían vivido, entonces la invitación constante y que cada sesión que tengamos toquemos siempre los mismos tópicos. Oración nos va a llevar al Espíritu Santo. Y eso nos va a llevar al crecimiento. Y eso nos va a llevar a la unidad. Podremos pensar distinto. Siempre va a pasar. Pero nos va a llevar a decir, ¿sabéis que sí? Esto es lo que nos une. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Alguna hermana? ¿Alguien? ¿Nadie? Hermano Juanito. Mi hermano, yo miraba, por ejemplo, hay cantidad de doctrinas en el mundo. De hecho, hay una doctrina que es una doctrina que usan los homosexuales, porque hay iglesias homosexuales, que se toman de un verso de la Escritura, del Antiguo Testamento, y que habla David. Dice, estoy afligido por ti, Jonathan, hermano mío. Dice, tú me has sido muy estimado. Tu amor fue para mí más maravilloso que el amor de las mujeres. Entonces, muchos de los que hacen doctrina generalmente toman ciertos tipos de textos para hacer su doctrina, pero sin buscar el contexto. O sea, hacen que se pierda el contexto para poder formar una doctrina. Ahora, ese es el peligro del cual también tiene la iglesia, porque la iglesia está siempre siendo bombardeada por diferentes doctrinas. Y la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, hay que entender que cuando esas doctrinas se meten de una u otra manera, pueden destruir toda una iglesia, toda una congregación. Entonces, es por eso que es tan importante aprender la doctrina y tomar el peso que tiene y el valor que tiene para la iglesia. Por eso hablábamos de que la doctrina es la columna vertebral. Es la columna vertebral. Yo no he sufrido nunca de la columna. O sea, alguien que sufra de la columna sabe que cuando le duele la columna, ¿cómo anda el cuerpo? Todo mal. Por lo que me han contado, porque como le digo, yo nunca he sufrido de la columna. Pero yo he visto personas que les duele y que tienen el nervio ciático, que es producto de un nervio que pasa por la columna, ya está todo mal. Nunca el cuerpo va a estar bien si la columna no anda bien. La gente está chueca porque la columna está, ¿verdad? Y tiene que ir al quiropráctico, creo que eso es doloroso. Y a lo mejor quizás necesitamos volver a ese quiropráctico para que nos enderece y nos diga, ya, ahora la columna está bien, podemos avanzar, podemos seguir avanzando y en la medida que tengamos, como lo decíamos en la enseñanza, fundamentada nuestra fe, toda esa doctrina, toda esa ola de pensamiento, toda esa filosofía que la iglesia estamos en el mundo y las vamos, y va a llegar a alguna persona, algún hermano y diga, no, mire, que esto es la nueva. Pero perseveramos la doctrina de los apóstoles. Hay muchos que no van en estas doctrinas que llegan. Me lo dicen. Amén. Amén. Se han caído lamentablemente. Muchos de nuestros hermanos han caído en aquello. Nadie está libre. Sí, amén. Por eso el llamado nuevamente a todos a que no solo nos limitemos a la enseñanza que se hace acá en el templo, sino que aspiremos en nuestras reuniones familiares, a hablar de la palabra. El otro día, de forma casual, porque no fue tanto preparado, nos juntamos con Juanito, con José a mirar la escritura y empezamos a indagar y concordamos que eso era, qué positivo es. Sí, amén. Volver a la palabra, volverla a compartir. Mira, yo pienso esto, ¿qué opinas tú? Y eso nos va fundamentando, en vez de juntarnos, como también es muy bueno, ¿verdad? A compartir el pan, también a compartir la palabra. Sí. Así que eso, hermano. ¿Nadie más? No, y una de las cosas también que usted dijo, que la doctrina está fundamentada en la palabra. Entonces, cuando uno, por ejemplo, revisa la escritura y va al libro de Éxodo, por ejemplo, cuando Dios le dice que haga el tabernáculo a Moisés, le dice
y lo harás conforme al modelo que te fue mostrado. O sea, no le deja a la imaginación de Moisés cómo hacerlo, cómo edificarlo. Lo mismo que cuando a Noé le dice que construirán la arca de esta medida, de esta otra. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 10, dice que esperamos aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces Dios no se equivoca, o sea, estamos más que firmes, como dice el pastor, un dicho, una frase que dice que el ancla de la iglesia es Jesús. Amén, amén. Así que eso, hermano, Felipe. Tengo una pregunta, porque cuando hiciste el resumen hablaste sobre cómo se creó la iglesia en hechos que estaban juntos y en oración. Y bueno, más adelante hablaste sobre la doctrina y cuál eran como la esencia de nuestra doctrina, que era la existencia de Dios, y en este caso hablamos sobre la Biblia. Pero me queda la duda de cómo nosotros tratamos la oración en sí, si la tratamos como parte de la doctrina, parte de algo que fundamentó la iglesia, porque al final uno entiende que la oración es el canal por el cual nosotros tenemos comunicación con Dios, y también de esa forma también Dios nos responde a esta misma oración que nosotros hacemos. Pero ¿cómo la clasificaríamos? O sea, ¿es parte de nuestra doctrina o tiene un nivel quizás más elevado? O ahí me queda la duda con respecto a lo que es la oración en sí. Pablo a Timoteo habla de los ejercicios espirituales. Y vemos en toda la palabra del Señor que el único que dijo cómo orar fue Jesús. A Daniel le enseñó cómo orar. A Salomón es como cuando nosotros le pedimos algo a nuestra madre. Nadie nos dice, pide esto a tu mamá de esta manera, cumple esto, sino que cuando nosotros nos relacionamos con Dios parte de una manera natural, espontánea. Entonces no podríamos establecer la oración como una doctrina, porque es algo que no sé cómo decirlo, es como una necesidad una cosa que tú lo necesitas. O sea, por eso yo ponía el ejemplo de los apóstoles. Jesús no les dijo, estén orando, no, Él les dijo, estén aquí, esperen, quietitos, no se muevan. Pero nunca les dijo, estén orando de rodillas y no parados. No les dijo. Solo ellos, después la Biblia nos muestra que ellos estaban en oración y ruego. Es más, cuando descendió el Espíritu Santo ellos estaban sentados. Pero Lucas trata de decir que ellos estaban orando. Entonces, más que una doctrina de la oración, es un hábito. Es algo que tu relación con Dios, la de todos nosotros, se da de forma natural. Hermano Juanito. La escritura habla en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, para responder la pregunta del hermano, la oración no se puede separar de la doctrina, porque van juntas. Porque cuando los apóstoles eligen a los diáconos, ellos dicen que nosotros nos dedicaremos a la oración y la doctrina. O sea, es algo que la iglesia debe tener y debe llevar. Porque la oración es la que permite que la doctrina que nosotros nos dedicamos tenga efecto y pueda ser llevada a diferentes lugares. Miramos la oración, insisto, como algo natural, como uno respira, como nosotros nos alimentamos, como algo natural, casi por instinto. El bebé cuando recién nace, por instinto, busca el seno de la mamá. Lo busca porque nadie le dice al bebé, usted tiene que hacer por instinto. Y es más, cuando no lo hace al principio, creo que después les cuesta mucho a los bebés agarrar el pecho. Entonces, por instinto, nosotros asumimos que es la oración, y como bien dice el hermano Juan, y lo vemos en toda la historia de la iglesia en el libro de Hechos, siempre hay oración. Pero insisto, quizás podríamos hoy decir, ya vamos a hacer una doctrina de la oración, pero me temo que ahí caeríamos casi en un legalismo. Casi en un legalismo, porque ore, no. Pablo dice orar sin cesar, pero él asume que nuestra oración es mi relación con Dios. Yo hablando con mi Padre, entonces yo ¿por qué tendría que tener un mandato expreso? Usted todos los días o día por medio, Daniel lo hacía 3 veces al día, con dirección a Jerusalén, ¿verdad?
Entonces, más que una doctrina, tiene que ser una relación natural, espontánea y dinámica, que va a traer como resultado, ¿verdad?, todo lo que ya hemos hablado. Pero más que mirarlo como una doctrina, es como decía Juanito, allí en el capítulo 6, ellos dijeron, necesitamos gente que sirva a las mesas, que sean servidores, porque nosotros necesitamos tener un espacio para la oración, para la palabra. Hermana Méndez. Yo creo que es mejor para tener una comunión con Dios, para decir que igual es necesario tener la oración, porque al final no terminamos la comunión que tenemos con el Señor. Amén. Amén. La oración es parte esencial. Sí, como bien decía Juanito, no podemos ni siquiera, y yo iría más allá, no solo separarla de la doctrina, sino que separarla de la vida del cristiano. Hay un texto manual, si no me equivoco, romano, donde dice también que cuando uno ora en espíritu, dice que el espíritu, el alma dice con gemidos indecibles. Amén. Porque no sabemos cómo pedir, pero el espíritu, él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Claro. Amén. Manuel, hermano. Complementando, según la gramática, dice que la oración es un medio de comunicación verbal. Entonces, Dios se comunica con nosotros a través de su palabra y nosotros nos comunicamos con Él a través de la oración. Y no es la única. Amén. No es la única, no es el único método de comunicarse con Dios. Porque si fuera la única, ¿qué pasaría con una persona muda? Amén. Que no puede expresar una oración. ¿Ya? Pero dentro de ese contexto, la oración es un método gramatical de comunicación. Amén. Por eso no lo encerramos, no sé si respondemos a la pregunta, pero no lo encerramos como doctrina, sino porque la asumimos como una cosa natural que debiese brotar de nuestra relación con Dios. No sé si la respondo, hermano. La verdad que estamos en la mitad. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Algo más? ¿Todo bien? Perfecto. De aquí en más, hermano, entonces ya teniendo estas bases, Dios existe, la Biblia es su palabra, es su consejo, podemos entonces entrar de lleno a estas doctrinas fundamentales de la Iglesia del Señor Jesucristo, como es la unicidad, como es el plan de salvación, y que los vamos a ir viendo con el paso de los lunes, así que yo le invito a que tengamos ahí atento nuestro lápiz, nuestro cuaderno, porque vamos a estar hablando de eso. También decir que no hemos profundizado tanto como a lo mejor esperaríamos, porque me voy a poner parche antes de la idea. El ADN estaba pensado para nuevos creyentes. Entonces, obviamente, no iba a ser alimento sólido, sino que iba a ser leche espiritual. Debido a las circunstancias, lo hemos tenido que ir adaptando conforme a la marcha para ser un poquito de leche y un poquito de alimento sólido. Así que, para que sepan por qué entonces no hablamos temas tan profundos. Cuando hablemos de unicidad, no vamos a hablar de si lo primero que creo Dios fue la imagen, ¿no? Esas preguntas complejas que hay, ¿verdad? Sino que vamos a tratar de ir hablando de la unicidad de forma llevadera, recordando, y Dios mediante, cuando tengamos una segunda oportunidad, ahí atacar esos temas más profundos. Amén. Así que puesto en pie, acompáñenme de bien, vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias. Yo creo que cuando miramos la palabra del Señor, sobre todo estas enseñanzas, las doctrinas, lo único que sale de nuestros labios debe ser agradecimiento. Gracias, 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 Señor. Porque su palabra fue revelada en nuestras vidas. Porque Él, ¿verdad?, vino a través de su Espíritu Santo, nos alumbró, sacó la venda de nuestros ojos y nos permitió ser parte de su palabra, de lo que Él quiere revelarle al hombre. Me gustaría que, hermano Pablo, acompáñenos en esta oración, guíenos en ella. Dale, como quieras. Amado Dios, gracias te damos.